Buenos días, es un gusto estar aquí con vosotros. Voy a regañar a Manuel porque cada vez que yo vengo él se va. Si no le gusta cómo predico me lo tendrá que decir. Pero bromas aparte, es un gusto estar hoy aquí. Si aún está permitido enseñar en parábolas, permitidme que empiece con una, de mi propia invención. Luego me criticáis. Érase una vez un soldado, que claro, no nació siendo soldado. ¿Por qué se hizo soldado? Se hizo soldado porque era un hombre con un amor inconmensurable, gigante, enorme por su patria. Amaba tanto a su país que él estaba pensando en cómo podría servir a su país de la mejor manera. Así que decidió hacerse soldado. Y él llegó a los entrenamientos y su pasión continuaba guiándole. Era el que más se esforzaba en los entrenamientos, el que echaba más horas, el que trataba de dar lo mejor, porque su motor era ese amor por su país y él quería estar listo para su país. Pero pasó algo con lo que este soldado no contaba. Llegó la guerra. Y el amor de este soldado se vio puesto a prueba. Le racionaron la comida, le racionaron el agua e incluso vio a algunos de sus mejores amigos morir. ¿Sabéis qué pasó con este soldado? Desertó. Porque entre todas las cosas que se le pasaron por la cabeza al apuntarse al ejército, no se le ocurrió que de hecho podría haber guerra. Sé que la parábola es un poco triste. Sé que no es bíblica, que no le llega a los pies, a la suela de la sandalia a las de Jesús, pero pretendo ilustrar un elemento de verdad, y es que el cristianismo contiene un elemento militante, que la fe verdadera puede ser puesta a prueba y que el cristiano puede sufrir. Y a veces nos hemos alistado con el amor más grande, verdadero, indiscutiblemente, por supuesto que sí, claro que sí, pero no se nos ocurrió que podría haber guerra. Así que este sermón se llama ¿Quién dijo fácil? Te dirán muchas cosas del cristianismo, pero espero que nadie te hubiese dicho fácil. El pueblo de Dios puede sufrir. La fe puede ser puesta a prueba cuando es verdadera, como hemos leído en el pasaje de hoy que nos leía Gloria, o como incluso el Señor anunció en Juan 16:33, cuando dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Por supuesto, esta es la realidad, Dios ha vencido. Dios ha vencido, Dios va a estar de nuestro lado. Pero la dificultad, el sufrimiento, no es expresado por el Señor Jesús como una posibilidad en la vida de los cristianos. Es expresado como una certeza. Y eso duele mucho. Así que encuentro interesante aproximarnos hoy al Sermón del Monte de una manera diferente, inusual. A los que les gusten las consideraciones teológicas y éticas largas, analizando cada una de las bienaventuranzas, lo siento, no es ese tipo de sermón. Va más sobre ver qué podemos encontrar en él, cuál es el fondo del Sermón del Monte, a quién le está hablando Jesús, para ver qué puede hacer en nuestro corazón. Porque encuentro muy interesante que en la primera predicación de Jesús al aire libre, al empezar su ministerio público, porque él había predicado en las sinagogas, pero esta era la primera enseñanza al aire libre en su ministerio público y a su primera audiencia en el aire libre, ¿no? Y decide dedicarles estas palabras. ¿Qué palabras les dedica? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando por mi causa os vituperen y persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos, regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. He aquí, sin duda, la introducción más famosa de todas las predicaciones de la historia de la humanidad. Y Jesús decidió dedicarla a los menesterosos y a los que sufren, a los necesitados y a los pobres, a los que iban allí porque no tenían otro sitio al que acudir. Las primeras palabras del ministerio público del Señor Jesús son para ese tipo de personas. Y en solo 9 bienaventuranzas le da la vuelta a todos los principios de la sociedad. Así que yo le pido al Señor que en esta mañana
le dé también la vuelta a los nuestros. Señor, háblanos. Amén. Como os digo, esto no va a ser una exhortación ética analizando cada una de las bienaventuranzas. No tenemos tiempo, ni yo tengo el cuerpo para ello. ¿Qué hay de fondo? Vamos a ver qué hay de fondo. Primera cosa, nos muestran que necesitamos un cambio de enfoque. ¿Tú imaginas a estos pobres yendo a ver a Jesús y con qué se encuentran? Con estas palabras. ¿Te imaginas cómo debieron quedarse? Pero ¿de qué está hablando Jesús? ¿Quién quiere ser pobre? Pero ¿quién quiere llorar? ¿Quién quiere padecer injusticia? Pero si hoy en día, si eres misericordioso y de puro corazón, se ríen de ti, dicen que te falta picardía, que hay que aprovechar, pero si es que se ríen de ti, ¿quién quiere ser así? Incluso dice, alegraos cuando os persigan. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede gozarse cuando le persiguen y cuando hablan mal de él? Pues desde luego, nadie que no tenga el enfoque de Dios. Dios está viendo algo que nosotros no vemos. Hay que empezar a ver las cosas como las ve Él. Esta audiencia, estos judíos necesitados a los que se estaba refiriendo Jesús, de los que estaba hablando, son el tipo de persona que según la sociedad no conviene ser. Son aquellos que no quisieras ser si te dan a elegir. Pero según el enfoque de Dios, son aquellos que le encuentran de una manera especial. Y Jesús les llama bienaventurados. Y lo plantea de tal manera que casi te dan ganas de ser uno de ellos, ¿verdad? Él ve algo que nosotros no vemos. Y tenemos que empezar a verlo. ¿Qué está viendo Dios? ¿Qué está viendo Jesús? Jesús está viendo que son los bienaventurados. Esta palabra en griego es makarios. Ahí os dejo la perlita para el que le guste el griego, ¿vale? Para que luego no digáis. Es makarios y quiere decir dichoso, alegre, que va a recibir una bendición en potencia. No tiene nada que ver con la prosperidad, no tiene nada que ver con ganar un favor de Dios, tiene que ver con una bendición en potencia. Bienaventurado, dichoso, porque hay una verdad a la que apunta que se va a cumplir, hay una promesa de bendición. ¿Por qué son bienaventurados entonces los pobres? Los pobres, no cualquier tipo de pobre, claro, no está hablando de dinero, dice los pobres en espíritu. Y con la iglesia que yo estoy ahora, es una iglesia pues muy nuevita, lleva 1 año y medio. Y hay muchos nuevos creyentes y yo les tengo que explicar las cosas así más sencillito, es un desafío, ¿no? Y me preguntaban qué es un pobre en espíritu. Claro, ¿qué es un pobre en espíritu, no? Por resumir, no está hablando de riqueza financiera, está hablando de aquellas personas que son conscientes verdaderamente de su necesidad de Dios. Apunta a la necesidad, son aquellos que se saben pobres, se saben desamparados, se saben necesitados, no solo en lo económico, también en lo espiritual, también en lo personal, saben que no son grandes personas, se saben necesitados en la sociedad, saben que no son considerados de los más altos y no les queda otro remedio que ir a Dios. Estamos hablando de ese tipo de personas. No es que Jesús diga que en sí trae una bendición el hecho de ser pobre, financieramente hablando. Eso nos podría llevar a sostener alguna posición como el voto de pobreza de los monjes en la Edad Media, ¿verdad? No está yendo por ahí. No es que a Dios le agrade la gente pobre, es que a Dios le agrada la gente, fíjate, sin excusas de su miseria, sin excusas de su necesidad, que no tienen problema en decir, Dios, te necesito. Dios, soy un miserable. Dios, si no fuese por ti. ¿Recordáis la parábola del rico y del recaudador de impuestos y el publicano en Lucas 18? Dice que subieron al templo a orar y había 2 hombres allí. Uno era un fariseo, un maestro de la ley, y oraba con la cabeza hacia arriba diciendo, Señor, gracias porque no soy como otros hombres, gracias porque diezmo, gracias porque cumplo con esto, y gracias porque no soy como este recaudador de impuestos, soy mejor que él. Y dice que el otro oraba sin atreverse a levantar su rostro hacia el altar y se golpeaba el pecho. Decía, Señor, perdóname porque soy un pecador. Y nos dice Jesús, ¿sabéis cuál de los dos fue el que salió justificado de allí delante de Dios? El recaudador de impuestos. No es que a Dios le guste la pobreza, es que a Dios le gusta la gente sin excusas. Y tenemos que empezar a aceptar que no somos, ninguno de nosotros es un asesino en serie, ninguno de nosotros es pobre, gracias a Dios. En términos, ¿vale?, de miseria absoluta. En España, bueno, pero tenemos mucha pobreza espiritual, yo el primero. Tenemos mucha miseria, mucha necesidad, que a veces no la queremos ver, pero hay que llevarla a Dios. Por tanto, no es de extrañar que las prostitutas encontrasen más lugar en el reino de los cielos que los fariseos.
porque ellas no tenían de qué presumir. No es de extrañar que los cojos y los mudos saliesen corriendo y cantando, y que los que creían que conocían todo lo de Dios saliesen de allí sin aprender nada. Es por eso que Dios se presenta en el Nuevo Testamento como promotor de viudas y huérfanos, no como promotor del exitoso, del empresario y del que tiene mucho. El Nuevo Testamento nos presenta que Dios es el que deja su reino en las manos de aquellos que la sociedad estima como más indignos. Me gustaba esto que decía un teólogo muy antiguo, nunca me acuerdo de quién es, si os acordáis, por favor, luego me lo decís. Pero decía, hay un hueco, hay un agujero en el hombre del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Y a veces creo que no hemos entendido bien cuál es nuestra verdadera necesidad. Creo que a veces estamos creyéndonos muy pobres y necesitados en cosas muy materiales, muy del día a día, y no nos estamos dando cuenta de cuál es nuestra verdadera necesidad, nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de que trate con nuestra pobreza interna. Así que, en primer lugar, creo que en el Sermón del Monte hay un llamado para cambiar el enfoque de las miserias presentes a la eternidad y a lo que Dios tiene, y necesitamos cambiar nuestro enfoque. Necesitamos empezar a entender cuál es nuestra verdadera necesidad, nuestra necesidad de Dios. En segundo lugar, como decíamos, reconocer que el pueblo de Dios puede sufrir. Jesús no les presenta la cuestión como si fuese una cosa, que hipotética o extraña. ¿Cómo es que lloráis? ¿Cómo es que padecéis injusticia? ¿Qué es lo que está mal? No, Jesús da por hecho que la están padeciendo. Jesús sabe que la están padeciendo. Y aún así, les llama bienaventurados. Así que, ¿por qué hay bienaventuranza más allá del dolor, no? Creo que es una pregunta relevante, quizá demasiado grande, ¿vale? Pero por traerla a discusión. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué podemos sufrir si somos cristianos? Si hemos depositado nuestra esperanza en Dios. Bueno, C.S. Lewis, autor de Las Crónicas de Narnia, le conoceréis mucho por eso, pero tiene este librito que se llama El problema del dolor y es brillante, lo recomiendo. Y él habla mucho mejor que yo del tema, ¿no? Pero bueno, en resumen, por traer algo a tesitura, él habla de que el mal, el dolor en la vida de las personas está caracterizado por unas causas que interfieren entre ellas, ¿no? La primera es el bien simple, cuyo origen es Dios, dice Santiago 1:17. Toda dádiva de lo alto viene del Padre de las luces. Luego está el mal simple, cuyo origen son las criaturas caídas, es decir, nosotros, primeramente me tengo que mirar a mí, hemos decidido vivir ajenos a Dios y crear una sociedad en la que hay dolor, sufrimiento, porque yo he decidido estar sin Dios. Vamos a decir las cosas como son. Y luego, por supuesto, también Satanás, las fuerzas espirituales también caídas, que quieren hacer de este mundo un caos y incitan a las personas al mal y hacen mal y todo esto, ¿verdad? Tampoco deberíamos olvidarnos de ellas. Las dos están en juego. Ese es el mal simple. La tercera es que todo obra para bien. Está la promesa en la Biblia, cuando Daniel, sus hermanos le vendieron como esclavo, ¿no? Daniel, ¿qué les dijo llorando? Le dijo, les perdonó y les dijo, Dios convirtió el mal de ustedes en algo bueno. Y luego está Romanos 8:28 que dice, todo obra para bien de los que aman a Dios. No dice todo va a ser bueno y sin sufrimiento. Dice todo, aunque duela, ese paréntesis lo pongo yo, ¿vale? Aunque duela, obra para bien de los que aman a Dios. Así que tenemos esa promesa de que aunque suframos, Dios puede usarlo. Y cuarto, un bien complejo, que sucede cuando la voluntad redentora de Dios está tratando de hacer algo bueno y nosotros queremos cooperar con Él. Y entonces las cosas buenas empiezan a pasar. Cosas muy interesantes empiezan a pasar. Y ahí está Hebreos 12, ¿no? Que habla de eso, si le queréis echar un ojo. Pero bueno, más allá de esto, más allá de por qué existe el sufrimiento, que existe, ¿cómo lidiamos con él? ¿Qué haces para tratar con él como cristiano? Y seamos sinceros, para nosotros este es un tema muy difícil. Mira, yo recuerdo a mis abuelitos, ellos nacieron en la posguerra. Y para ellos era muy sencillo, muy normal, muy natural, entender que la vida es dura, que te tienes que sacrificar por conseguir algo y que no siempre va a estar todo de tu parte. Para ellos era tan normal. Pero para mí, que me he criado en la sociedad del consumo, en el estado del bienestar, qué duro que es.
Nos hemos creído la mentira de las películas de Disney y de Hollywood y tal. Yo no tengo nada contra Disney, ¿vale? Pues si luego sale en YouTube, que no me llegue el censure de este. Pero nos hemos creído la mentira de las películas de que todo tiene que ser un cuento perfecto en el que todo acaba bien, y esa no es la vida. La vida tiene problemas, la vida tiene dificultades, y Dios no se muestra en que no tengamos dificultades. Dios se muestra en que pasa con nosotros por ellas. Lo cual, si te paras a pensarlo un momento, fuera de todos esos sentimientos que tenemos de que todo tiene que ser perfecto, si te paras a pensarlo, es mucho más glorioso. Muestra mucho más que Dios no rehúye lo difícil, que Dios va contigo. Pero la verdad es que el dolor tenemos que manejarlo bien, porque el dolor tiene el potencial para hundirnos, o el potencial, como leí hoy Gloria, para que esas pruebas moldeen nuestra fe y la hagan más precioso que el oro. Hay que saber cómo manejar ese sufrimiento en nuestras vidas. Y yo lo he dicho muchas veces, y ahora lo digo en mi congregación con nuevos creyentes, y me ponen unas caritas, pero ¿qué nos dice el copastor? Porque yo les digo, si Dios fuese el genio lejano en la nube que da órdenes mientras yo sufro, yo dejaría de ser cristiano. Desde el púlpito diciendo eso. Pero es que lo creo de verdad, si Dios fuese, pero es que Dios no es. Dios es el Dios que pasa conmigo por el sufrimiento. Y es más, Dios nos ha dado ejemplo de sufrimiento. Dios no tenía por qué padecer en su carne el sufrimiento. Dios no tenía por qué encarnarse. ¿Quién obligó a Dios a encarnarse? A ser hombre y a dejarse crucificar. Él estaba en el cielo. Él no conocía el dolor que conocemos los humanos, pero se hizo hombre y lo padeció por mí. Se hizo hombre y lo padeció por mí. Y dice, Primera de Pedro, una vez más, en el capítulo 2, 20-21, es una frase que cada vez que la leo me pone los pelos de punta, ¿no? Dice, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo que Cristo me dejó no fue de una vida camino de rosas en la que todo salía perfecto, sino que Él se puso de rodillas y oró, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Y Él fue a la cruz y sufrió por mí y sufrió por mí. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sufrió para salvarme a mí, pero sufrió por mi culpa también. Y yo no tengo motivos hasta el día de hoy, ni después de 4 años de teología, para creer que yo sería mejor que aquellos que gritaron crucifícale. No tengo ningún motivo para creerlo. Creo que si yo hubiese estado ahí, yo hubiese gritado lo mismo. Sin entendimiento, sin Dios. En mi cabeza pasada, yo hubiese hecho lo mismo. Cristo no solo murió para salvarme a mí, Cristo murió a mis manos. Y eso es algo muy, muy duro de aceptar. De hecho, fíjate, lo tratamos como rey, pero con una sátira. ¿Sabes lo que es una sátira? Para burlarse, ¿no? Le pusieron una corona de espinos en vez de una corona real, le pusieron un manto púrpura para burlarse de él, le dieron un cetro. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Los que lo hacían para mofarse, pero aún mofándose le reconocían como rey. Y el trono que la humanidad le dio fue una cruz. Y no le sentamos en ella, lo clavamos. Lo clavamos al trono. Y todavía decían, ¿no eras rey de los judíos? ¿No eras Dios? Sálvate a ti mismo. Y teniendo el poder para bajarse y fulminarlos, que yo lo hubiese hecho, se estaba aguantando, dejándose matar por ti y por mí. Y es más, como rey que era, como rey que le clavamos, tenía el derecho a dictar sentencia. Y el rey dictó sentencia desde la cruz. ¿Sabes cuál fue la sentencia? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la sentencia del rey que tantas veces pintamos como el Dios airado, que se quería desfogar. No lo veo en la Biblia. Veo al que dijo en medio de lo peor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no hubiese estudiado teología, esa para mí sería prueba suficiente de que Jesús era Dios. Por eso, cuando vengo con el problema del sufrimiento ante Él, dice Hebreos 4, 14 y 16, es mi pasaje favorito de la Biblia. Dice, no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nosotros. Tenemos a uno que fue probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso podemos ir ante su trono. Jesús te entiende, Jesús entiende tu sufrimiento,
Jesús entiende la experiencia del sufrimiento no como algo teórico, sino porque lleva en su cuerpo los clavos y la marca en el costado. Entonces, cuando Él me habla de sufrimiento, cuando Él me habla de que yo puedo pasar por la vida cristiana sufriendo y que no es un camino de rosas, Él tiene el derecho de decirlo. Él se ha ganado por sufrimiento el derecho a que yo no quiera una vida cristiana de rosas idílica. A que yo esté dispuesto a, Señor, glorifícate en mi sufrimiento. Ningún siervo es mayor que su Señor. Si Dios no escapó de la experiencia pedagógica del sufrimiento, ¿cómo podré escaparme yo? Así que segundo punto, si queremos seguirle, tenemos que enfrentar la realidad que dice la Biblia. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vale, ahora buenas noticias, ¿vale? Os he traído hasta un punto muy, muy crítico. Pero sí, hay sufrimiento, necesitamos un cambio de enfoque, lo importante no es vivir para aquí y el ahora. Sí, hay sufrimiento en la vida del cristiano, Dios se glorifica en ese sufrimiento estando con nosotros en él, no es que Dios nos quiera amargar. ¿Dónde nos lleva eso ahora en el Sermón del Monte? Jesús está hablando a esos necesitados, les está diciendo, oye, cambiad el chip de vuestro dolor, vale, pero ¿ahora dónde? Para ir a las bienaventuranzas. Y les dice, bienaventurados porque recibiréis el reino, porque seréis consolados, porque recibiréis la justicia, porque heredaréis la tierra. Entonces, tercer punto, el consuelo de Dios. Nos encontramos como bienaventurados también cuando vamos desde la necesidad presente hacia el consuelo de Dios. ¿Y qué hay en el consuelo de Dios? Pues bueno, es un camino hacia la eternidad en realidad. Las bienaventuranzas no están hablando de algo inmediato, que todo se va a arreglar inmediatamente, que en esta tierra todo va a ser como queremos. No está hablando de eso. Está dirigiéndose hacia la eternidad, hacia que lo más importante, si me muero hoy, voy con Jesús. Lo más importante ya lo tengo. Yo merecía el infierno, yo estaba apartado de Dios. Todo lo demás es ganancia. Lo que Dios ha hecho en mi vida estos 10 años es ganancia. Me ha dado muchas cosas. Pero si me muero hoy, lo más importante ya lo tengo. Me voy con Él. No estoy diciendo que Dios no va a socorrer en la necesidad presente. De cierto, Dios lo hará. Y lo creo. Dice Salmo 34:19. Dice Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Dice Salmo 27:13, uno de mis favoritos. Hubiese yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes. O sea que sí, el Señor va a actuar en nuestras situaciones, el Señor no nos va a desamparar, el Señor va a mostrar su mano, Dios sabe con lo que estás luchando, Dios sabe lo que te duele, Dios sabe tus sentimientos, que alguien hirió, Dios sabe esa cosa que tú pensabas que iba a salir de otra manera, pero salió así, Él lo sabe y Él está cercano y Él va a obrar, Él no te va a abandonar. Pero no pierdas de vista que Jesús está hablando de que, aun si ahora padeces eso, lo más importante de la eternidad ya lo tienes. ¿Por qué perder el gozo de eso? Ya lo tienes. Yo recuerdo en cierta ocasión que Giles está por ahí, ¿no? Nos llevó a Asturias y yo fui a mi primer campamento de formación de líderes de jóvenes. E hicimos un juego. Y el juego consistía en que había una tienda de campaña con una fila y tú tenías un plato de plástico y una galleta en el plato de plástico. Y tenías que llegar en fila, ¿no? Todos andando turno por turno a la mesa. Y cuando llegabas, intercambiabas la galleta por un vale, que era como que acumulabas puntos. Pero tú no podías tapar el plato con la galleta y había gente intentando robar tu galleta, porque el que llegase con más galletas al final de la cola era el ganador. Claro, entonces todos estábamos peleándonos por las galletas, a ver que no te la quiten, que así con eso, ¿no? Pero no sabíamos que detrás, en otra tienda de campaña, había preparado una pedazo de cena con sándwich, con Coca-Colas, con cosas. Y si tú renunciabas a todos tus puntos y a todas tus galletas, te ganabas un vale para entrar allí. Había alguien anunciándolo por el lado y diciendo, no, que hay otro sitio, que hay algo mejor, que hay comida. Pero tú decías, ¿te quieres robarme mis galletas? No, esto es mentira, esto no me lo creo. Tengo que decir, seguro que ya él se acuerda, yo fui el último en salvarme. No sé cómo, a día de hoy no sé si es bueno, si es malo, pero el juego se acabó justo cuando yo fui el último en salvarme. Yo estaba peleando con uno que quería quitarme mi galleta, intentando leer la buena nueva al mismo tiempo. Al final me decidí entregar el plato y fui el último en salvarse en el juego, ¿no? Pero para mí fue, y a día de hoy sigue siendo tan ilustrador. ¿Cuántas veces no estamos perdiendo el gozo por la hipoteca, por el coche, por lo que fulanito pensara de mí, por esa persona quizá a la que no le gusto como yo quisiera, o porque me han rechazado,
o porque mi familia dijo, y estamos tan dolidos con eso. Y cuando lo comparamos con el prisma eterno, te das cuenta de que son migajas. No digo que no sea importante, no estoy quitando importancia a tu dolor, eso solo lo hace el necio que no ha sufrido. Como yo he sufrido, trato de tener compasión y entender que duele mucho, ¿no? Pero si lo ponemos en perspectiva, ¿cuántas veces no nos estamos arrastrando por migajas? Cuando lo que Dios tiene es infinitamente mejor y está preparado y es seguro y llegaremos y lo recibiremos. Y nuestro Padre estará ahí, pero estamos tan afanados por las migajas. Dice Apocalipsis 21, 1-4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces se oyó una gran voz que decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En comparación con esto, todo por lo que pudiésemos perder el gozo hoy son migajas. En comparación con lo que Dios tiene preparado, son galletas. Así que le pido a Dios, ¿no?, que pueda llegar el día en que, como el apóstol Pablo, yo pueda decir: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se ha de revelar. Un cambio de enfoque, ¿no? Paso mi dolor con Dios, paso por las situaciones duras con Dios y voy hacia el consuelo eterno de Dios. Porque, ojo, dice: pasarás por el agua y no te anegarán, pasarás por las llamas y no te quemarán. Pero hay que pasar. Pero hay que pasar por ellas. Esa parte la hemos quitado. Yo recuerdo cuando me convertí hace muchos años en San Fernando, ¿no? Y la esposa del pastor me decía: cariñito, si vamos por un valle de espinos y no andamos porque nos clavamos los espinos al andar, ¿sabes qué pasa? Y yo: ¿qué? Nos quedamos en el valle de espinos. El día de hoy, con esa voz dulce que yo imito un poco jactosamente, ¿no? Porque yo no la tengo, pero sigo recordándomelo con mucho cariño. Nadie quiere pasar, pero hay que pasar hacia el consuelo de Dios, y lo que Dios tiene es mucho mejor y está preparado. Entonces, con esta perspectiva, con este bagaje, empezamos a hallarnos a nosotros mismos como bienaventurados de Dios. ¿Tienes a Jesús? Él te acompaña en tus sufrimientos. Él tiene vida eterna preparada para ti. Eres bienaventurado. No dejes que las migajas estropeen eso. Eres bienaventurado. Sal creyéndotelo. Y ahora es interesante, ¿no? Porque como resultado de ser bienaventurados, Jesús introduce la siguiente parte del Sermón del Monte. Ser sal y luz. Justo inmediatamente después de las bienaventuranzas, seguido, no hay una pausa, no hay nada, va todo junto. Jesús dice: vosotros, estos bienaventurados, sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser bienaventurados, ¿para qué? ¿Para ser bienaventurados? ¿Para sentirme bien? Hombre, pues yo quiero sentirme bien, yo quiero ser bienaventurado, pero ser bienaventurados para esto. Recibir las bendiciones de Dios, el consuelo de Dios, para esto, para ser sal y luz. ¿Y qué es ser sal y luz? Lo tenemos tan trallado en la iglesia, ¿verdad? Lo decimos tan a menudo que permitidme que lo diga de una manera un poco más sencilla, porque creo que es necesario. Yo hice unas prácticas el año pasado en Murcia, en un entorno más rural, con un pastor anciano Pastor Juan tendría 86 años. Y claro, este hombre no había estudiado teología y él predicaba muy sencillito a su congregación y además que la conocía, sabía cómo manejarlo, ¿no? Y él se sentaba y le decía: la sal, un elemento baratísimo, ¿verdad? Y le preguntaba pues a una abuelita que había por allí: ¿a que usted va al supermercado y la sal es muy barata, no cuesta nada? Sí, sí, sí. Pero a que si falta en el hogar no es el mismo.
Y esta gente que le cambian la dieta y no puede comer sal y dicen que comer ahora se les hace raro, ¿no? Y la sal parece poquita cosa, cuesta muy poco, pero un hogar ya no es el mismo sin sal. La luz. Yo creo que será el verano de Ser, Sal y Luz, porque mientras yo estaba allí, resulta que se subieron a robar las luces del castillo para vender el cobre, del castillo histórico de Lorca. Y claro, yo até cabos allí, digo que la sal, la luz, señor, ¿me estás tratando de enseñar algo? Y claro, si tú robas la luz de los monumentos históricos, pues no está alumbrado, por la noche la gente no puede ir, pierde turismo, pierde dinero, es decir, al final la ciudad tampoco es lo que debe de ser. Entonces, ser sal y luz es aquello que cuando los cristianos no lo somos, el mundo pierde algo. Las cosas no son como deberían de ser. Así que si queréis que lo diga de una manera más yo, ser sal y luz es marcar la diferencia. Es ser lo que deberías de ser para Dios, es marcar una diferencia. Y de hecho tiene mucho sentido que venga después de las bienaventuranzas. Hacemos mal al separarlo, porque lógicamente van unidos. Porque si yo vivo por el enfoque inadecuado, yo no voy a tener el corazón para vivir por la misión de Dios, viviré para mi proyecto. Porque los dolores, los sufrimientos que no se llevan ante Dios y no son tratados, pueden amargarme y pueden volver mi sal insípida. Porque si yo estoy tapando la luz de mi vida por la comodidad, por no moverme, por estar, pues no voy a mostrar la luz que debo mostrar a la gente. ¿Ves lo que quiero decir? Hacemos mal en separar estos textos, van juntos. Así que marcar una diferencia. De hecho, es probablemente cuando lo pasamos mal, cuando más diferencia podemos marcar. ¿Recuerdas los mártires del primer siglo? Sí, ¿no? Siglo I. Se funda la iglesia, empieza todo. Finales del siglo I, siglo II, empiezan a perseguir a la iglesia. Siglo III, el imperio romano se vuelve cristiano. Al final del siglo IV, perdón. Al principio del 4. Se vuelve cristiano, en 3 siglos lo hacen. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Sabes la convicción que tengo? Que era porque se los comían los leones y seguían orando, y seguían buscando a Dios. Era porque los mataban, los crucificaban, derramaban, perdonadme por ser explícito, derramaban la sangre sobre las calles, la gente quedaba horrorizada, y ellos seguían alabando a Dios. Y no se rendían, no tenían tablets, no tenían redes sociales, pero cambiaron el mundo en 3 siglos, porque tenían algo que a veces a mí me falta. Tenían la disposición de poner toda su vida y seguir alabando a Dios. A veces decimos muy fácilmente, no, la sociedad es muy dura, la sociedad no puede ser cambiada. Querido, ya se ha hecho. Ya se ha hecho. No es nada nuevo, esta sociedad no es peor que la del siglo I. Es diferente. Ya se ha hecho. Pero ahora tiene la iglesia. Yo se lo digo a mis nuevos creyentes y se ríen, perdonadme si alguien lo entiende mal. Lo que hay que tener, tiene la iglesia lo que hay que tener para dar esto. Entonces a lo mejor empezamos a ver algo diferente. Mi forma de verlo. Yo me miro a mí mismo a veces, Señor, cámbiame. Señor, ayúdame a ser sal y luz. Ayúdame a no amargar mi sal, ayúdame a no tapar mi luz. Es por tu misericordia, yo sé que yo solo no puedo, Señor, es por tu Espíritu Santo, pero cámbiame. Ojalá que pudiésemos también, la iglesia de ahora, cambiar el mundo. Creo que podemos hacerlo, lo creo, si no, no estaría haciendo esto. Conclusión, te dejo unas preguntas para que lo reflexiones. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Sabes cuál es tu verdadera necesidad en la vida? ¿Con qué estás batallando ahora? ¿Cuál crees que es tu necesidad? ¿Es la misma que Dios dice que es tu necesidad? ¿Cómo puedes manejarla entonces? ¿Estás dispuesto a sufrir por Dios? ¿Estás dispuesto a glorificarle en tus sufrimientos? Yo confieso que aún he hecho especial énfasis en esa parte de la cruz, porque yo confieso que yo me enfado con Dios cuando me deja sufrir. Yo tengo mala respuesta a eso, yo me enfado. Y es recordar su cruz, recordar que Él se dejó partir por mí y que por sus llagas hemos sido sanados. Lo que me vuelve a poner el corazón en su sitio y dice, vale, vamos a pasar por este momento con Dios, por Dios, vamos a ello. 3. ¿Estás recibiendo el consuelo de Dios o lo estás buscando en otro sitio? Porque hay un vacío en el hombre del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Y hay un gozo que no deberías dejar que las galletas te roben. Si tienes estas cosas, te convertirás en sal y luz. Se creará en ti un dinamismo, una fe poderosa, una fe con motor,
que va a marcar la diferencia allí donde estés, que va a traer gozo a tu vida. No es una promesa fácil, no estoy diciendo que va a ser de un día para otro, no estoy prometiendo nada así, ¿vale? Pero se va a generar un dinamismo de fe en tu vida que va a traer diferencias, que va a obrar un cambio. Y entonces los hombres te verán bienaventurado, te hallarás como bienaventurado primeramente por Dios, claro que sí, serás bienaventurado, pero también verán tus buenas obras y glorificarán a tu Padre que está en los cielos. Y eso es algo por lo que merece la pena vivir. Pero recordad, si os dijo, bienaventurados, sí. Bendecidos, con consuelo de Dios, sí. Pero recordad, nadie os dijo fácil.